Mucha atención porque vamos a hablar de la presión alta o hipertensión que muchas veces se diagnostica y usted ni siquiera sabía que tenía presión alta, por eso le dicen la enfermedad silenciosa, pero la doctora Vivian Araya nos va a ayudar en este tema y la pregunta la más importante, doctora, ¿por qué se sube la presión? Bueno, la hipertensión arterial, o sea, la presión alta, se sube por diferentes razones. Nosotros podemos hablar de que hay una hipertensión primaria y una secundaria. El 95% de los hipertensos corresponden al grupo de la hipertensión primaria, que en realidad el factor genético ahí es muy importante. Y en el 5% es secundaria. En esta hipertensión secundaria sí tenemos que investigar factores que la pueden provocar. Por ejemplo, ciertos medicamentos, las mujeres en edad reproductiva, las píldoras de planificar, las anticonceptivas son un factor de que suba los estrógenos, sube la presión arterial en algunas personas con predisposición. Existen también sobre todo enfermedades asociadas a riñones, ciertos tumores de riñones, quistes, tumores de unas glándulas que están arriba de los riñones que se llaman las suprarrenales, pueden también ser un factor generador de sustancias que elevan la presión arterial. Hoy en día también tenemos identificado quizá la principal causa de hipertensión secundaria es un fenómeno que conocemos como apnea del sueño. Estos son personas que durante la noche roncan, pero a veces hacen como pausas en la respiración y vuelven a jalar. Sí. Exactamente. En esos periodos la concentración de oxígeno en la sangre baja mucho y esto produce una serie de cambios metabólicos que uno de los efectos que van a tener es que suben o sea, es como una especie de estrés físico que genera adrenalina y esto eleva la presión arterial. Doctor, algo tan sencillo como la sal, que a uno le decía, no coma sal porque la sal le sube la presión. ¿Es cierto, doctora? Sí, en las personas también con predisposición a ser hipertensos, el sodio, o sea, la sal, es uno de los factores que contribuye a que se eleve la hipertensión y tal vez un hipertenso que iba a iniciar después de los 50 años, empieza a ser hipertenso desde los 30, 40 años cuando hay un exceso de sal en la comida, pero el sodio, la sal no solo está en los alimentos, sino por ejemplo en los refrescos gaseosos, en ciertas bebidas energéticas, etcétera. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con lo que es la sal y el sodio. Tenemos que hidratarnos muy bien, pero ojalá realmente la hidratación, que es tan fundamental, deberíamos hacerla con agua. Lo demás es cultural, refrescos, el azúcar, los dulces, el gas en los refrescos, eso es una cuestión cultural. Pero para hidratación, el agua. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, porque usted mencionaba medicamentos como las anticonceptivas y otro grupo de medicamentos, pero cuáles específicamente me pueden alterar la presión o subir la presión? Hay algunos medicamentos que nosotros conocemos como vasoconstrictores, entonces esos en las arterias lo que hacen es que producen un fenómeno de cierre, de contracción y eso eleva la presión interna en la arteria. Por ejemplo, también algunos medicamentos que aceleran el corazón, como los descongestionantes nasales que tienen los antigripales, que tienen pseudoefedrina, algunos medicamentos para el asma que aceleran el corazón en una persona que tiene predisposición puede hacer que se eleve. Sin embargo, eso no quiere decir que a veces tengamos que usar esos medicamentos cuando hay que usarlos. Pero si notamos que al usarlo la presión se sube, es mejor consultar al médico porque pueden haber opciones para prevenir esto. Porque usted está señalando algo tan común como el resfrío, doctora. Si soy hipertenso, no debería entonces de tomar los medicamentos de libre venta, ¿verdad? Correcto, hay que consultar cuáles sí puede tomar y cuáles es mejor evitarlos. Doctora, otros factores de riesgo, obesidad, o sea, si estoy pasadito de peso, si fumo, si tomo, ¿también pueden alterar la presión? Claro, si nosotros entonces, cuando por primera vez una persona se detecta que está con la presión alta, hay que ver si es de ese 5% que quitando la pastilla de planificar o quitando el tumorcillo de la glándula se cura. Pero si somos del 95%, de lo que es genético. De lo que es genético, entonces sí, ahí tenemos que trabajar fuertemente en los factores asociados, que son la obesidad, que es el tabaco provoca un daño de la capita interna de la arteria y esto la hace más propensa a desarrollar fenómenos que incluso llevan a la hipertensión. Entonces, controlar el peso, el ejercicio es fundamental. El ejercicio, mientras hacemos ejercicio, la presión va a subir, es normal.
pero después se produce un fenómeno de vasodilatación y más bien la presión baja. Entonces el ejercicio es muy importante, controlar eso, lo que comemos, las comidas que ingerimos que contengan poca sal, que contengan poca grasa, eso nos va a ayudar a controlar la hipertensión primaria. Perfecto, doctora. Esa hipertensión primaria, si quiere me acompaña, doctora, porque al ser esa enfermedad silenciosa y que el 95% es prácticamente genético, de diagnosticarla es muy importante, y usted nos trae aquí y este paciente que lo tenemos pasando un poquito de frío para mostrar con él cómo podemos diagnosticarla, doctora. Sí. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, los médicos tenemos muchos elementos a los cuales recurrir para hacer un buen diagnóstico. Ahora, para hacer un diagnóstico, lo primero que tiene que suceder es que el paciente acuda a nosotros, o sea, que el paciente perciba su cuerpo, y eso es fácil, o sea, nosotros sabemos cuándo nos sentimos mal, pero a veces pasamos por alto pequeños síntomas, y en la hipertensión eso es sumamente fácil. Es sumamente fácil pasarla por alto porque los síntomas a veces son muy inespecíficos, un dolorcito de cabeza, zumbido en los oídos, la cara caliente, un mareíto, pero son síntomas a los que hay que poner, entonces hay que tomar la presión, y si sale alterada, es mejor acudir al médico porque hoy en día sí tenemos elementos importantes con los cuales hacer el diagnóstico definitivo. Doctora, yo estoy intrigada porque aquí lo veo con este montón de cositos y todo. ¿Cómo es que funciona? Para que nos explique usted y nos quede claro allá en casa qué es lo que estamos haciendo con el paciente. Claro. Entonces, cuando sospechamos, decimos, en mi familia hay hipertenso y yo estoy teniendo estos síntomas, me la tomé y estaba medio altilla, ¿seré o no seré hipertenso? Bueno, entonces acudimos, por ejemplo, a un monitoreo de 24 horas, porque no es lo mismo basarse en una toma puntual aislada que está influenciada por un montón de situaciones, si estamos tensos, si estamos asustados por algo, a basarnos en 50 tomas a lo largo del día. Pero sería muy incómodo que cada 20 minutos nosotros nos pongamos el aparato y lo tomemos. Sí. Entonces hoy en día tenemos sistemas automáticos. Por ejemplo, esto que tiene acá Johan puesto es el manguito usual que tenemos para tomarla en casa. La presión, sí. Nada más que está conectado a una grabadora automática que se pone en una pequeña bolsita. Y todo eso lo lleva debajo de su ropa durante 24 horas. Ok, esto es un dispositivo, entonces esto tal cual. La cajita con este dispositivo y la persona puede hacer su día normal. Su rutina normal. La idea es que vaya a su trabajo, que camine, que etcétera. Si hace ejercicio. Si hace ejercicio, también un ejercicio moderado para nosotros tener el registro de la presión arterial en diferentes situaciones del día. Y aquí estaría dando, para ver que no me dé, y aquí está identificando, ¿verdad? Cómo está la presión en esta pantallita. Esta pantalla, este dispositivo envía una señal que infla el manguito como cualquier aparato de presión cada 20 minutos en el día y cada hora en la noche. Perfecto, doctora. Hoy en día esto lo programamos tan fácil como un iPad o una computadora, se hace la programación de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a las cifras de presión arterial. Y el paciente al día siguiente de que lo tiene puesto, vuelve y nosotros descargamos la información que tiene esto en una computadora y nos hace gráficos como estos. Y ahí es donde podemos diagnosticar apropiadamente. Apropiadamente. Y aquí está la razón por la que le decimos el enemigo silencioso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando somos hipertensos o tenemos la presión alta, no es que tenemos la presión alta todo el día, no. Hay momentos, hay picos. Lo que vemos aquí en verde son presiones normales. Entonces, si la persona viene y se toma la presión aquí a la 1 de la tarde, todo sale resulta que está en 110/70 y dice, ¡ay, perfecto, maravilloso! No soy hipertenso. Ah, no. Pero ¿qué pasa después? Unas horas después, a las 2 de la tarde, resulta que está en 160/80. Y ya ahí empiezan los picos. Sí. Si se la toma aquí a las 3 de la tarde, resulta que está en 130/70 y dice, sí, soy normal. Pero si se la toma un poco después, 160/110. Entonces, si vemos, hay muchos piquitos rojos a lo largo del día. Hay una cifra, si nosotros tenemos un índice de fuera de rango de más de un 6%, ya es una hipertensión grado 1. O sea, este paciente es hipertenso, claro, con un montón de picos que tiene. Este paciente tiene un índice de estos de desviación de lo normal de alrededor de un 30%, muy ya claro, es un grado 2. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y por darnos esta valiosa información. Muy amable. Bueno, compañeros. Gracias a ustedes.